Vamos a pedirle a nuestro hermano que nos habilite para comenzar la siguiente sesión. Me da mucho gusto recibirles en la sesión número 12 de nuestra clase de ética cristiana. Continuamos viendo acerca de algunos aspectos que tienen que ver con la postura de la ética desde la fe cristiana. Y vamos a seguir mirando la presentación de las diapositivas para revisar los elementos que tenemos pendientes. Vamos a mirar acerca de el estado de pecado. Acerca de este estado de pecado debemos comprender lo siguiente. El pecado tiene una esencia espiritual, es decir, pertenece esencialmente no a la esfera física ni a la especulativa y filosófica, sino a la esfera moral. En la comprensión cristiana, el ser humano comete pecado, el ser humano tiene decisiones éticas incorrectas, no por un aspecto físico, no por la genética, tampoco por la crianza, sino que llega a cometer actos equivocados por pertenecer a una naturaleza caída, por pertenecer a un ámbito espiritual que está corrompido por una inclinación equivocada. Entonces, es el aspecto de la moral, es el aspecto de la voluntad, es el aspecto de la disposición. No tiene que ver con la ignorancia, ¿verdad? No tiene que ver solo con la ignorancia, tiene que ver con las inclinaciones que tiene el ser humano. Si solo fuera un problema de ignorancia, entonces en el momento en el que nosotros conocemos la voluntad de Dios, como por ejemplo los 10 mandamientos, en ese momento entonces nosotros podríamos ser personas apegadas a lo ético. Si fuera un problema de ignorancia, en el momento en el que maduramos, en el momento en el que tenemos una visión más amplia de las cosas, de la vida, pues en ese momento sería para nosotros suficiente el hecho de alcanzar una mejor ética. Y sin embargo no lo es. Hay mucha gente que es muy entendida, hay mucha gente que sabe, hay mucha gente que tiene una comprensión amplia de las cosas, pero no por esto tiene una voluntad dispuesta a obedecer a Dios. El ámbito es entonces lo que tiene que ver con la esfera moral. El pecado, por otro lado, ha infectado todo el ser humano. El pecado ha afectado la totalidad de lo que somos como seres humanos. No solamente afecta lo físico o afecta la mente o afecta las emociones. La totalidad, ¿verdad? La totalidad de lo que somos como personas está afectado por el pecado. La esencia del pecado es ir voluntariamente contra la voluntad de Dios. Entonces, todo está involucrado. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, todo está involucrado, porque en realidad somos un ser integral, somos una totalidad. No se puede pecar únicamente con la mente, no se puede pecar únicamente con el cuerpo, todo está involucrado. Algunos que hablan acerca de lo que es el adulterio en el concepto posmoderno dicen que el adulterio es engañar a la pareja, engañar al cónyuge. Pero si tú no le engañas, ¿verdad? Si tú no le engañas, entonces eso no es pecado. Por lo tanto, estos matrimonios que se llaman swingers, que comparten parejas, estos matrimonios en donde pueden tener la participación de unos con otros,
pues ellos dicen esto no es adulterio porque es una disposición consensuada, es una disposición aceptada. Otros dicen que el adulterio es solamente el hecho de amar a otra persona, pero que si un varón tiene sexo con una mujer que no es su esposa, pero no la ama porque es solamente sexo, entonces dicen, eso no es adulterio. Esta es una visión muy parcial o parcializada de lo que es el ser humano. El ser humano es un ser completo, es un ser integral. Somos un conjunto. No podemos nosotros separar al ser humano y decir, solo estoy pecando con el cuerpo, por lo tanto, o solo estoy haciendo este acto con el cuerpo, por lo tanto no es un pecado. O solo lo estoy haciendo con autorización, lo estoy haciendo de consenso, entonces esto no es un pecado. Es como los que tienen sexo con menores y dicen, bueno, pero fue consensuado, lo aceptó a cambio de un favor, a cambio de dinero, a cambio de una beca, a cambio de esto, a cambio de aquello. O fue consensuado porque se le ofreció a una chica el trabajo y lo aceptó. Entonces, el ser humano contemporáneo hace una serie de argucias tratando de decir que lo que hace en realidad no es un pecado, porque no tiene que ver con actos morales. El corazón es puro, pero los actos físicos pues pueden no serlo, pero eso no importa, porque es como para algunos la sexualidad en este tiempo es únicamente como algo biológico, es como comer, es como dormir y nada más. Pero en el concepto cristiano, en el concepto bíblico, debemos de recordar que hay un enfoque total de lo que somos como seres humanos. Todo está involucrado. En un acto que nosotros tenemos está involucrado el cuerpo nuestro, el cuerpo de los demás, está involucrado los afectos, las emociones, está involucrada el conjunto del entorno porque represento para los demás una cosa. Si yo dijera que no importan los actos físicos o no importa el físico, entonces puedo justificar la esclavitud y puedo decir, bueno, yo no le tengo como esclavo a esa persona. Se puede ir en el momento en que me pague todo. Me debe $1 millón y en ese momento se puede ir. Porque le puede hacer una cuenta extraordinaria, pero en realidad puede hacerlo con argucias, lo puede hacer con astucia, lo puede hacer con malicia. Este, o puedo decir, bueno, ¿qué importa que yo tenga a esta persona como esclava? Yo en mi corazón, en mi mente, lo trato con mucho amor, lo tengo como libre, pero no lo voy a dejar ir porque necesito que su cuerpo me sirva aquí en mi casa, en mi hacienda, en mi finca, que me siga trabajando en mi chacra. Entonces yo puedo hacer del otro una cosa y sin darle una valoración integral. Pero digo, si yo puedo dividir la, el sentimiento del pensamiento, de los actos de voluntad, y eso es un error. El estado de pecado es un estado total del ser humano, y yo debo de tomar como un ser total al ser humano. Otro aspecto que es muy importante también es que el pecado es pecaminoso, aunque suene un tanto cacofónico. El pecado es pecaminoso para distinción de lo que es meramente malo, porque el pecado es una violación de la voluntad de Dios. Ok, el pecado es violación de la voluntad de Dios, no solamente es violación del otro, de sus derechos, sino es violación de la voluntad de Dios. ¿Okay? Si alguien dice, yo no le estoy violando sus derechos a esta persona,
Yo le dije que si quería venir a trabajar a mi casa, y quedarse a trabajar 10 años, por $20 al mes, y me dijo que sí. Y la otra persona pensó, es la única manera que tengo tal vez de sobrevivencia. ¿Verdad? Y la otra persona que hace el pago dice, yo no estoy pecando porque hay un consenso, hay una aceptación. Pero en realidad la persona está aprovechándose de las condiciones, de las circunstancias de la persona y está violentando un derecho que tiene el otro a los ojos de Dios. Ah, en algún momento en mi pastorado me tocó abordar lo siguiente. Un miembro de la iglesia, él tenía poco de asistir a la iglesia, era un hombre solo, pero en una ocasión llegó una joven mujer con 3 hijos buscando refugio. Ella venía de una población lejana, como a 200 kilómetros, y llegó por ciertas circunstancias allí a la zona donde vivía este varón y le pidió si le daba lugar en la casa. Y él dijo que sí, pero que tenía una sola cama. Y la mujer aceptó y el hombre se cobró el favor con sexo. Y entonces otro miembro de la iglesia, que era su vecino, lo acusó conmigo y yo fui a ver el caso y la mujer ya se había ido, había estado 3 días y el hombre se había cobrado el favor esos días. Y entonces él me dijo, pero no fue algo malo porque yo le pregunté a ella y me dijo que sí. La violación no solamente es faltar a los derechos de la persona, es violar la voluntad de Dios, ¿verdad? El pecado no es solamente ofender los derechos de la persona que la persona reconozca como sus derechos, es faltar a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios sobre el prójimo? ¿Qué dice Dios sobre el otro? Sobre el niño, sobre un anciano. ¿Qué dice Dios sobre él? Porque alguien puede violentar el derecho de un anciano. Fíjese bien, hay casos así, o parecidos a esto. Hay una adulto mayor que tiene su casa, y tiene 2 hijos. En un momento, uno de los hijos le hizo llegar un documento, un citatorio por medio de un abogado, donde le decían que desalojara la casa, porque los hijos iban a vender la casa. Y ella empezó a averiguar y le llama a uno de los hijos y el hijo cínico le dice, sí, yo necesito dinero ahora y mi hermano también. Entonces vamos a vender la casa. Y ella dice, pero ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Esto es el único bien que tengo, es lo que me dejó tu papá para que yo viva en ella. Dice, sí, pero la casa va a ser nuestra cuando tú te mueras. Cierto, cuando yo me muera. Pero dice este hijo, ya adulto, casado, con su familia, le dice, pero ahora necesitamos el dinero. Tú puedes buscar un refugio, te puedes ir a un lugar para ancianos, para adultos mayores, y ahí puedes pasar tus últimos años. Nosotros ahora estamos necesitados. Y ella se defendió y dijo, no, yo tengo mi casa, es mi casa, y ustedes no me pueden sacar.
La falta no es solamente una falta contra el otro, contra el padre, contra la madre, contra los hijos, contra el hermano, contra el desconocido. Es un pecado, es una violentación a la voluntad de Dios, es resistir la voluntad de Dios, lo que Dios nos dice sobre lo que es el ser humano, sobre lo que es el prójimo. Entonces, entendamos esto, todo pecado es contra Dios. El aborto ¿es un pecado? Alguien puede decir, el feto no dice nada, el feto no tiene conciencia, el feto no se defiende. Bueno, por el hecho de que no se defiende, entonces no tiene un derecho en sí mismo, no hay algo que lo reconozca como un ser humano, no hay algo que lo reconozca ya como persona. Todo pecado es pecado contra Dios, porque todo pecado está en oposición a Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos entender la dimensión de pecado no solo como algo que tiene que ver en las relaciones humanas, sino tiene que ver en la relación con Dios. ¿Cómo trato yo a mi prójimo? Tiene algo que ver con Dios. No es solamente entre nosotros. La relación en la pareja, la relación con los hijos, la relación con los padres, no solamente tiene que ver entre nosotros, tiene que ver con Dios. Porque es ante Dios, ante quien yo soy responsable. No es ante mi prójimo. No es solo ante mi prójimo. Alguna vez en un abordaje de un adulterio, la persona me decía como pastor, tú ya no me puedes disciplinar, pastor. Mi esposa ya me perdonó. Le digo, sí, puede ser que ya te perdonó y qué bueno que quieran continuar su vida juntos. Pero un pecado no solamente es que tú le faltaste en tu pacto matrimonial a tu esposa. También esto afectó la relación con Dios y afectó tu lugar ante la iglesia. Tú no puedes tener el mismo lugar. Y nosotros también te perdonamos, pero esto tiene consecuencias, ¿verdad? Porque tú tienes entender que delante de Dios tiene implicaciones. Y esto sucede en todos los ámbitos, ¿verdad? Con todos los mandamientos de Dios, en todos los aspectos donde Dios nos ha revelado su voluntad. Otra cuestión importante. El pecado implica una antítesis radical, una antítesis que no se puede resolver en una síntesis, sino que muestra un gran conflicto moral. ¿Qué significa esto? Significa que el pecado es una rebeldía a la voluntad de Dios, y que no tiene que ver o no puedo solucionarlo tratando de decir que eso era pecado en un contexto. Eso era pecado en una determinada cultura, en un determinado momento, pero que hoy pues ya vemos las cosas de otra manera y entonces ya no es grave o ya no es delicado. El mal no es simplemente el bien todavía por realizarse, porque a veces se piensa que el mal es el bien que no se ha completado, el bien que no se ha realizado, pero el mal es la afectación en sí misma de una distorsión de la justicia
de la santidad, de la verdad y el amor de Dios. Y todo aquello que no exprese estos elementos, todo aquello que no exprese de manera clara, de manera transparente, estos elementos, es algo que tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Puede ser que yo no haya cometido graves pecados, pero por no haber cometido graves pecados, no puedes decir que no soy parte de la realidad del mal. Un ejemplo lo tenemos en los textos bíblicos, en la parábola del buen samaritano. En esta parábola, Jesús cuenta que un sacerdote y otro siervo del templo llamado levita pasaron junto a un hombre que había sido asaltado por ladrones. Y ambos pasaron de lado, siguieron su camino, y hasta que vino un extranjero, hasta que vino un impuro, como se consideraba el samaritano. Entonces este vino y lo atendió, le trató con misericordia, con compasión, vendó sus heridas, lo llevó hasta un lugar donde fuese atendido de mejor manera, le brindó descanso y alimentación, y él de los gastos de esta atención. Y la pregunta desafiante de Jesús es, ¿quién fue prójimo de este hombre herido? Y entonces la respuesta es el que usó de él de misericordia, ¿no? El que usó con él de misericordia, el que lo trató bien. Los otros no lo trataron mal, pero el mal no solamente son los actos donde lastimamos. El mal también es el bien que no se hace. Es el bien que no se realiza. Por lo tanto, yo soy pecador aún no haciendo nada. Soy pecador cuando no amo. Soy pecador cuando no amo suficiente. Soy pecador cuando mi amor es un amor distorsionado, como el amor de un egoísta, de un narcisista que en realidad entiende de manera equivocada lo que es el amor. Así que soy parte también del mal, aunque yo, como en la parábola, aunque no le haga mal al prójimo. El sacerdote, el levita, son parte de la naturaleza de pecado, aunque ellos no agredieron, aunque ellos no fueron los que golpearon y los que le robaron a este hombre que quedó en el camino. Pero su indiferencia es una expresión del pecado. Su apatía, su falta de compromiso es una evidencia de lo pecaminoso. Y esto tenemos que incluirlo también como parte de nuestra comprensión, porque muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos, creo que no soy pecador, no he matado a nadie, no le he robado a otros, creo que no soy pecador, pensamos. Pero si no hicimos el bien a la persona que Dios nos puso enfrente, entonces somos pecadores. Si no hacemos el bien al necesitado, a aquel que está junto, a aquel que está cerca o que está lejos, pero ya lo supimos, y ese bien no solamente tiene que ver con lo económico, tiene que ver con el acompañar en palabras, con el hacerte presente, con el hacerle el bien que necesita para cambiar su condición de sufrimiento. Si no le hacemos el bien, entonces soy parte del mal, soy parte del pecado. Bueno, vamos a tratar de comprender un poco más acerca de el estado de pecado, hablando de la influencia del pecado. ¿Okay? La influencia del pecado. ¿En qué sentido influye lo pecaminoso en el ser humano? El pecado influye en cuanto al fin o ideal verdadero del hombre. ¿Okay? Influye en lo que el hombre busca, en lo que el hombre tiene como el ideal para él como ser humano. Entonces, en lugar de pretender lo justo, lo correcto, lo amable,
En lugar de pretender lo que es de glorificar a Dios, el hombre pretende un fin diferente, un fin distinto. Lo que pretende es su placer, lo que pretende es su propio bien, lo que pretende es vivir sin miedo, destruyendo al otro. Entonces, el fin o lo que tiene como ideal está afectado por la influencia del pecado. ¿Okay? Entonces, por una visión pecaminosa, por una mentalidad pecaminosa, y no solo mentalidad, sino también sentimientos y voluntad pecaminosa, el ser humano tiene un fin de sí mismo distorsionado. ¿Okay? Distorsionado. Por el ser humano que es narcisista solo mira por su propio placer, su propia condición, destruye, no puede construir un ideal correcto, ¿verdad?, acerca de la sociedad. ¿Por qué al día de hoy, con tanto avance tecnológico, con tanta educación de filosofía, con tanta educación de otras ciencias humanas, por qué se siguen construyendo cárceles y seguimos teniendo rejas en nuestras casas? ¿Por qué seguimos necesitando de poner videocámaras, vigilancia? ¿Por qué tenemos policías? ¿Por qué se construyen penitenciarías, reclusorios? ¿Por qué? ¿Y por qué se tiene una idea de seguir construyendo en el futuro más centros de represión o de detención a delincuentes? Porque la visión que tenemos es que la condición humana no va a cambiar. La intención humana no va a cambiar. El ser humano está afectado por el pecado en cuanto al ideal, en cuanto a lo que busca, en cuanto a lo que pretende, ¿verdad? Y entonces los seres humanos podemos estar afectados en cuanto al propósito. Hay un pequeño cuento de un escritor mexicano que se llama La bestia humana. No se llama así el escritor, así se llama el cuento, ¿verdad? El cuento se llama La bestia humana, de don Antonio Riva Palacio. Y el cuento trata de un hombre de esos fornidos que trabajaban o trabajan en las ferias, levantando pesos enormes. Y él era un hombre aparentemente muy sobrio, muy controlado, muy serio, muy respetuoso de todos y solamente se enfocaba en su trabajo que hacía en la feria, levantar grandes pesos y con esto pues él ganaba su vida. Un día, después de su participación en el evento, se fue a comer a un pequeño restaurante, a un lugarcito, y él estaba comiendo ahí muy agradable su sopa, pero cerca de él había en una mesa unos muchachos en uno de esos momentos en los cuales quieren molestar a alguien, ¿verdad? Y cuando ven a alguien solo, y son un grupo de 3 o 4, pues se sienten muy fuertes, ¿verdad?, muy poderosos. Y alguien en broma comenzó a lanzarle unas bolitas de migajón del pan, del interior del pan lo hacían bolita y lo lanzaban. Y al principio le cayeron a su cuerpo y pensó que venía algo del techo, que caía algo del techo, y no le dio importancia. Pero aquellas bolitas siguieron cayendo, ¿verdad? Siguieron cayendo. Y él empezó ya a incomodarse y luego todavía le pegó una en la cara y se dio cuenta de quién había hecho el movimiento que había lanzado. Y entonces él se sintió ya molesto y le siguieron lanzando de esas bolitas de migajón y cayeron sobre su plato, sobre su sopa. Y entonces él se levantó y fue y agarró al muchacho que vio lanzando estas bolitas, lo tomó del cuello y lo empezó a golpear. Era tan fornido él que los demás lo golpearon
y no lograron quitarle al muchacho, lo tiró al suelo y lo siguió golpeando. Han llamado a la policía rápidamente y la policía tardó no mucho tiempo, pero cuando llegó, el hombre fornido todavía tenía sujeto al pobre, al infortunado muchacho, todo lastimado y a punto de morir. Y cuando lo tenía agarrado de los cabellos, lo jalaron y todavía se trajo una madeja de cabellos. Eh, bueno, lo que cuenta es cómo es que un ser humano en un momento determinado se puede convertir en alguien fiero, en una bestia salvaje. Tal vez cuando se siente en peligro, cuando se siente humillado, cuando se siente avergonzado, porque distorsiona el ser humano lo que debería ser su condición, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús pudo llegar hasta la cruz sin haber expresado un acto de violencia ni en palabras y sin tampoco mostrar miedo ante sus agresores? ¿Va? Hay algo ahí maravilloso, hay algo extraordinario. ¿Dónde está la influencia de pecado? La influencia del pecado también se ve en que afecta a la libertad humana. ¿Okay? Hay tres tipos de libertad: el psicológico, el teológico y el moral. Y las tres libertades son afectadas. En lo psicológico, el ser humano es afectado porque es afectado parcialmente, no totalmente, porque el ser humano sigue teniendo la capacidad de elegir, sigue teniendo la capacidad de optar, aunque está en naturaleza de pecado, sigue teniendo posibilidades de mover su voluntad de una o de otra manera. El teológico está todavía más afectado porque el ser humano no se puede hacer justo por sí mismo. Y el moral está totalmente afectado porque el ser humano ha perdido su posibilidad de ser bueno por sí mismo. ¿Okay? El ser humano ha perdido su capacidad de ser bueno por sí mismo. El ser humano, en el momento de la creación, es un ser humano que puede no pecar. ¿Okay? Puede no pecar, pero el ser humano después de la caída no puede no pecar. Espero que se entienda bien esta diferenciación. Antes de la caída, el hombre podía no pecar. Después de la caída, el hombre no podía no pecar. ¿Por qué? Porque el ser humano después de la caída está totalmente afectado por esa condición y lo que hace el ser humano es el pecado, es su naturaleza, es su condición real, ¿no? Pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra condición. Y otro aspecto que está influido por el pecado es en cuanto a la conciencia humana. ¿Okay? Hemos visto acerca del fin o la meta ideal del hombre. Hemos visto también acerca de la libertad. Y el tercer aspecto que se afecta es la conciencia humana. El conocimiento de la norma con que la conciencia juzga y regula la conducta humana está pervertida y por tanto en su ejercicio la conciencia está equivocada. Hay quien hace mal y no se siente afectado por su conciencia. Hay gente que roba tanto dinero, ¿verdad? Gente que roba tanto dinero. En nuestros países, la gente que tiene la peor apreciación moral son los políticos, pero no son los únicos que roban, ¿verdad? Muchos participamos de diferentes maneras en estos ámbitos. En mi país se han descubierto muchos empresarios que roban demasiado dinero, demasiado. Hay una condición pecaminosa del ser humano. Y
la conciencia está pervertida. No hay una represión de la conciencia, no hay una sensibilidad, porque esa conciencia está distorsionada por la condición de pecado. Por otro lado, se afecta la sensibilidad de la conciencia para discernir el mal, ¿no? La conciencia no tiene claridad de qué es bueno y qué es malo. No tiene la convicción que es bueno y que es malo, porque tiene una sensibilidad distorsionada. ¿Qué debo elegir? ¿Lo que me conviene o lo que le conviene al otro? ¿Qué debo elegir? ¿Lo que resulta de un momento inmediato o lo que se mide a largo plazo? Entonces vamos tomando diferentes criterios. Ahora, ¿cómo mirar a la persona en el estado de redención? ¿Cómo mirar a una persona que está bajo la fe de Jesucristo? Le podemos resumir de esta forma. 1. El pecado humano es perdonable porque es esencialmente la violación de la voluntad de Dios. ¿Okay? ¿Por qué algo? ¿Por qué una acción es pecaminosa? No es pecaminosa por si es útil o no es útil, o si le favorece a uno y no favorece a 10,000. Eso no es lo que cataloga un acto como pecaminoso. Lo que es pecaminoso es aquello que falta a la voluntad de Dios. El pecado es rebeldía, es oposición a la voluntad de Dios. Y entonces, el pecado humano es perdonable. ¿Por qué es perdonable? Porque si es una falta contra la voluntad de Dios, Dios le ha puesto la solución. El pecado humano, siendo violación de la santa voluntad de Dios, no es perdonable sin que haya una satisfacción moral. ¿Cómo viene esa satisfacción moral? Por medio del sacrificio de Cristo. El sacrificio infinito de Jesucristo, el momento crucial de la redención objetiva, ha dado completa satisfacción por el pecado del hombre. Y por este sacrificio, la barrera entre el hombre y Dios está en un principio quitada. Había aparecido una barrera por causa del pecado, una barrera que Dios mismo ha tenido la iniciativa de quitar por medio de lo que hace Cristo en la cruz, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, y entonces la redención se hace posible por medio de Jesucristo. No hay algo con que el ser humano pueda llegar a satisfacer la voluntad de Dios. Por esto la enseñanza paulina es tan radical, ¿verdad? El ser humano no puede llegar a ser bueno por sí mismo. No es mérito propio. No hay méritos a través de ritos religiosos, no hay méritos a través de cosas buenas que podamos hacer con los cuales podamos satisfacer nuestra condición de culpa delante de Dios, solo por medio de la redención en Cristo Jesús. Y esto tiene las siguientes implicaciones éticas. La redención y la libertad de la voluntad. Cuando la vida nueva está implantada en el hombre, la vida nueva que viene de Dios, ¿verdad?, es puesta en nosotros, la justicia de Dios es puesta en nosotros, el creyente quedará restaurado a su verdadera libertad, la libertad espiritual. Y entonces, de nueva cuenta, podrá escoger el bien. ¿Okay? Es como si fuésemos al momento original en el cual Adán y Eva en la creación fueron puestos en el huerto del Edén, ¿no? Es una forma metafórica, nada más. Así que en la redención, el ser humano recupera la verdadera libertad, que es la libertad espiritual. Es libre.
No libre para pecar, porque no es libre para para continuar siendo esclavo de sus pecados, sino que es libre para obedecer a lo que Dios dijo, a lo que Dios dispuso en la creación del ser humano. Hemos sido creados para buenas obras, dice Efesios 2:10. Segundo punto, la regeneración, que es ya la vida nueva en nosotros, y el verdadero fin del hombre es su ideal. Esto es lo que está restaurado. El hombre regenerado tiene una nueva perspectiva hacia toda la vida. Cambia el concepto de cómo verse a sí mismo, cómo ver al prójimo, cómo ver la vida en general. El ser humano regenerado aprende a ver las cosas con la mirada de Dios. Ha descubierto el verdadero fin de toda su existencia. Y su ideal también cambia. Ya no es el ideal distorsionado, egoísta, sino su ideal es otra vez el verdadero, el original, centrado en Dios, y recuerda o reanima esta convicción de que el ideal es glorificar a Dios. Para esto existe el ser humano. Para esto hemos venido a la realidad. Para esto hemos venido a la vida. Existimos para Dios, para glorificar a Dios, no para hacer de nuestra vida lo que se nos dé la gana, sino tenemos una razón de ser por quien nos ha creado. Y el tercer aspecto que está involucrado en la redención es el sentido o el aspecto de la regeneración y la conciencia. ¿Sí? El hombre, a pesar de su pecado, no había perdido su conciencia, pero sí estaba distorsionada, sí estaba manchada, sí estaba afectada su conciencia. Su concepto de la norma, de acuerdo con la cual una conciencia rinde juicio, estaba torcido. ¿Okay? Además, es muy poco sensible al pecado y está cubierta por una gruesa capa de callos. ¿Verdad? Te puse esto porque la Biblia así lo dice, ¿no? Tenemos la conciencia cauterizada, es como una cicatriz en nuestro cuerpo que ya ha sido una y otra vez abierta y bueno, se va creando un callo ahí, una capa muy gruesa de piel. Pero ahora en el proceso de la santificación, que comienza con la regeneración, nosotros, ¿verdad?, recuperamos la conciencia, ¿no? Recuperamos la conciencia y la conciencia del creyente está sujeta a una doble influencia. Consideremos esto. Primero, su conciencia de la verdadera norma, de la norma de lo correcto y lo equivocado, está restaurada. No podemos tener una ética cristiana sin una conciencia restaurada. Solo con una conciencia de un convertido, de una persona convertida, una mujer que se ha convertido, solo una conciencia así puede entender la voluntad de Dios. ¿Okay? Y en segundo lugar, la influencia de la regeneración en la conciencia es tal que la hace progresivamente más sensible a fin de que responda a su debida manera. Cuando estamos sin Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 7, cuando estaba yo sin Dios, dice, yo me sentía bien. Pero cuando conocí de Dios, cuando conocí la ley, entonces el pecado revivió, es decir, la conciencia de pecado revivió. Cuando no tienes conciencia, no te sientes mal por las cosas que haces. Pero cuando ya tienes conciencia, entonces te sientes mal por las cosas que haces. Porque te vuelves sensible. Porque te das cuenta que has ofendido a Dios y has lastimado a una criatura de Dios. Y en este acto de conciencia está el progreso cristiano, está el desarrollo cristiano, porque una conciencia sensible buscará hacer la voluntad de Dios, buscará obedecer a Dios, buscará cuidar aquello
que es la enseñanza de Dios. Entonces, esto es el proceso desde el cual se hace la ética cristiana. Así que son aspectos que están involucrados y son los aspectos que nos van a ayudar a entender, ¿verdad?, los procesos que vivimos en, en la vida cristiana. Tenemos unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos unos 5 minutos por si alguien tiene algo que quisiera se le aclarara. Hermana Rosalba, por favor, adelante. Gracias, hermano. Quiero, en la primera parte, donde el hermano pues nos explicaba la problemática del pecado. Entonces yo quería preguntarle que por esa violación, bueno, en fin, por eso se permitió en la ley la pena de muerte. Bueno, el mandamiento que da Dios en el principio dice que si el hombre comete la falta, vendría como consecuencia la muerte. ¿Okay? Pero sabemos que esto no se refiere a la muerte física en el instante, ¿okay?, sino se refiere a la condicionalidad de lo mortal. Sí, viene esa condicionalidad de la mortalidad, ¿no? Después de darle al ser humano un tiempo de vida, lo cual significa alternativa de Dios para someterse a su voluntad, el ser humano se vuelve finito, ¿verdad? Si a eso se refiere, ¿verdad?, de que viene la condicionalidad de la muerte como consecuencia del pecado, sería así, pero no es una muerte inmediata, sino es una condicionalidad de muerte, lo cual está en todo ser humano, en todos, ¿verdad?, los que pasamos por esta realidad, estamos sujetos a esta vulnerabilidad por causa de haber elegido o por haber desobedecido a la voluntad de Dios. No sé si a eso se refería, hermana Rosalba. O se refiere a No, la pena de muerte en los juicios. eso, hermano, sí, ya, Ah, yo iba justamente a decirle que aquí en Éxodo 21 tengo, ¿no? sí. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. O cuando el que hiere a su padre o a su madre. Bueno, nosotros vemos en los códigos antiguos del Antiguo Testamento que hay una disposición de matar al que mate, ¿verdad? Esa es la norma, porque es una protección a la comunidad, es un tratar de evitar que vengan los asesinatos. Pero se observa que pues hay toda una serie de cosas ahí. Cuando hay un asesinato que no es intencional, se crearon las ciudades de refugio. Sí. Y lo otro es de que apareció una mediación de las cosas porque se veía que muchas veces, aunque el daño no hubiese sido tan grave, quien hacía la venganza lo hacía más grave. Y entonces vino la ley del ojo por ojo y diente por diente, como diciendo, el castigo solo debe ser en medida proporcional de la ofensa. Y lo que se observa en cuanto a la aplicación de esta normatividad es que no se hizo de manera permanente, no se hizo de manera constante, ni aún las sentencias que había contra el hijo contumaz. Si alguien tiene un hijo contumaz, o sea, un hijo ofensor, pues tenían el derecho los padres de sacarlo y apedrearlo. Pero las evidencias históricas son de que esto no era lo regular, no era lo que sucedía con frecuencia. Entonces, no se aplicó en términos absolutos la pena de muerte, ¿no? Y existe esa determinación, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Pero también hay como
advertencia ahí de que si aplicas ese castigo, pues también te puede venir la sentencia, ¿verdad? Pero ese va a ser un punto de los que vamos a ver, primeramente Dios, la próxima semana, que son, ya vamos a ver algunos ejemplos de los casos éticos, y entre estos vamos a ver la pena de muerte, sobre la guerra, sobre otros aspectos que son parte de nuestra realidad social. Gracias, hermano. Alan, Sí, solo es una pregunta y que me toca en personal porque he pasado por una situación muy difícil que me han dañado mucho en el ministerio de la iglesia, en el ministerio de la música, me han dañado. Lo que mi pregunta es, ¿cómo lo puedo sobrellevar siendo ético cristiano cuando la otra persona no demuestra un cambio siendo bautizado? Esa es mi pregunta. correcto. Vamos a ver que el modelo de Jesucristo es un modelo de responsabilidad, ¿verdad? No es el modelo de la venganza, ni es el modelo de el odio, sino es el modelo de la responsabilidad. Y dentro de este modelo de responsabilidad es el que nosotros, um, por amor, podemos confrontar al hermano, podemos confrontar al otro. Y el amor no significa que nosotros siempre seamos pasivos o permisivos de que todo suceda. El amor significa confrontar, porque la definición que se da de amor en los términos bíblicos es que el amor es la búsqueda del más alto bien de aquellos a quienes amamos. Entonces, por el bien de la persona, le confrontamos y le decimos, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo es una humillación, es no respetarme mis derechos, es no respetar las reglas, en fin, confrontamos de manera directa, sin odio, sin deseos de venganza, y cuando se hace necesario, pues pueden mediar otras personas que pueden ser autoridad para hacer justicia, ¿verdad? Entonces, lo cristiano no significa la permisión de la humillación simplemente porque sí, sino significa que tal vez haya cosas que tolero en humildad, siempre y cuando tenga sentido, ¿verdad? Siempre y cuando tenga un propósito mayor, pero no porque yo me considero que Dios ha creado algo bueno. Cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco, y más si somos redimidos, Dios nos ha dado un valor elevado, ¿verdad? Que merecemos la sangre de su Hijo, y es por su gracia, por su amor. Y entonces respetamos esa dignidad y le decimos al prójimo, cuando tú me humillas a mí como persona, estás humillando a un hijo de Dios, a algo de lo que Dios te pediría cuenta. Entonces, creo que hay formas de argumentar sobre esto, pero primeramente Dios, también veremos algo más adelante, cuando probablemente la sesión del jueves, para ampliar sobre este aspecto de la responsabilidad. Muy bien. Mana Lucy, la última pregunta por el tiempo. Sí, yo solamente quiero hacer un comentario. La verdad que el mirar los enfoques que se dan tanto en el mundo, ¿verdad? Como es la ciencia o las religiones sobre el pecado. A mí me maravilla saber y me alegra en mi corazón saber que la palabra de Dios nos muestra el grande amor que Dios ha tenido con nosotros, que podemos nosotros mirar en su palabra, de saber y estar plenamente seguros y felices de saber que nuestro Dios, a través de, como seres humanos, nos amó tanto que ese abismo que nos separaba de su amor del Padre,
lo podemos a través ahora estar conscientes del pecado, y que aún cuando nosotros como seres humanos, siendo sus hijos, podamos pecar, podamos faltar, sabemos que fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y como dice usted, hermano, Dios nos ha dado un valor tan grande, y que en la ética moral de otras personas que no conocen al Señor, se tiene que notar la diferencia, y nosotros que sí amamos a Dios y tenemos que manifestarlo y amar a nuestro prójimo, y es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta del grande amor de Dios, y que también en nosotros, aun cuando haya en nosotros el faltar o el que salga el viejo hombre, saber que nuestro Dios está ahí dispuesto con nosotros a perdonarnos, como dice, hay perdón en Él. Y la verdad me alegro, y el escuchar esta clase me recuerda una vez más que como hijos de Dios, y nos ha puesto en este lugar de liderazgo, porque sé que muchos de mis hermanos están en el liderazgo, y Dios nos ha llamado a servir, que podamos reafirmar lo que Dios nos ha dado para edificar al cuerpo de Cristo. Me alegra. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermana Lucy. Y bendecimos a Dios por lo que Él hace en nosotros en una manera progresiva. Creemos que nuestras vidas están creciendo, y conocer es asumir también mayor responsabilidad, pero también tener más certeza, ¿verdad? Acerca de nuestro papel como hijos e hijas de Dios. Pues Dios les bendiga. Terminamos aquí nuestra sesión de este día. Un abrazo para todos ustedes. Igual, que tengan una linda noche todos. Bendiciones.